Listo, entonces, bueno, vuelvo y los saludo. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por atender justamente esta invitación. Por acá me está preguntando Pablo que me recuerda al centro, por favor. El centro es donde estés matriculado. No sé si de pronto sea en Dos Quebradas, Medellín. Bueno, pero donde te encuentres como matriculado. Bueno. Muchas gracias por atender esta invitación. Sé que son unas fechas difíciles. eh, Son unas fechas pues que de pronto no son como más como para estar en familia y otras cosas, pero como les había comentado en un mensaje anterior, establezcamos este proyecto de vida como algo especial también y un regalo que nos demos en nuestro proceso de formación, de crecimiento personal. Entonces dediquémosle pues como el tiempito correspondiente a poder realizar estas actividades que no paran en esta temporada. ¿Listo? Bueno, el día de hoy, bueno, nosotros ya habíamos hecho una cita pasada que trabajamos el ejercicio número 1 y todos los conceptos del ejercicio número 1. En estos momentos vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con operaciones de conjuntos. Lo primero que vamos a hacer es mirar como la teoría y que nos quede clarito cuándo es una operación o la otra. Y luego vamos a resolver los 3 últimos ejercicios que tenemos pendientes. Recuerden que, bueno, que lo ideal es que ustedes vayan dejando sus aportes en el foro. Esto ¿con qué intención? Con la intención de que puedan ser realimentados y dejarles las observaciones correspondientes para que puedan agendar la sustentación. La idea es que sus ejercicios estén listos para poder generar la sustentación. Recuerden que vamos a estar en esta actividad hasta el 7 de enero. Entonces, el próximo miércoles sería nuestra última cita. ¿Listo? Para que ustedes ya puedan hacer la entrega. Esa última cita la vamos a abordar más que todo para terminar de aclarar dudas. Y hoy voy a tratar de que nos rinda y abordemos los 3 ejercicios que nos hacen falta. ¿Listo? Entonces, bueno, sin más, vamos a iniciar la parte de teoría. Entonces vamos a ver todas las operaciones de conjuntos. Ya habíamos visto que era un conjunto, cómo se representaba y toda esa parte y hicimos el primer ejercicio. En esta oportunidad entonces vamos a hablar sobre operaciones de conjuntos. En la primera operación de conjuntos es la unión entre conjuntos. Entonces la unión entre dos conjuntos A y conjunto B se describe con la letra U, ¿sí? A unión B y se define como un conjunto formado por los elementos comunes y no comunes. Esto es clave. La unión de conjuntos es los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos. Y quedaría representada como A unión B es igual a X tal que X pertenezca a y X pertenezca a B. O sea, son los comunes y no comunes. Entonces, cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la unión se representa de la siguiente forma. Tenemos el conjunto universal, que es de algunos números. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. ¿Listo? Vamos a mirarlo. Entonces, lo vamos a representar. Siempre vamos a tener en forma de cuadrado rectángulo el conjunto universal que va a encerrar nuestros dos conjuntos. A esto ya lo habíamos visto y dijimos que se llamaban diagramas de Venn-Euler. Entonces, tenemos el conjunto universal y vamos a tener el conjunto A y el conjunto B. Mire que en el conjunto universal están los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El conjunto A está conformado por 1, 2, 3, 4 y 7. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 7. ¿Sí ven? Y el conjunto B está conformado por 3, 5, 6, 7 y 8. 3, 5, 6, 7 y 8. Y la unión del conjunto, cuando hay elementos en común, que sería el 3 y el 7, se representa de esta forma. De esta forma en el diagrama de Venn-Euler. ¿Sí ven? 3 y 7. Bueno,
Acá le ponemos, siempre los tenemos que nombrar, pilas con eso, en los diagramas de Ben-Euler, siempre los nombramos A, B, universal, y mire que como en el universal había un 9, pero el 9 no está entre el conjunto A ni el conjunto B, lo ponemos por fuera del conjunto, pero al interior del conjunto universal. ¿Listo? Profe, disculpe Señor. una pregunta. Nosotros para el trabajo debemos de entregar eso con, o sea, yo estoy viendo un video y con los conjuntos esos así pintados y todo. Sí, señor. Yo ya les voy a Sí. enseñar cómo los podemos hacer y que nos queden bien. ¿Listo? Sí, porque lo estaba mirando, pero yo no veo cómo hacer eso. Ya vamos a aprender a hacerlos también. Ah, listo, gracias. Pablo me pregunta que si hago alguna corrección en el foro, que si eso influye en la calificación. No, lo que influye en la calificación es que participen o no en el foro. ¿Listo? Pero que se les hagan correcciones no influye. Justamente las correcciones es para que el resultado final sea óptimo y ustedes obtengan una nota probatoria. ¿Listo, Pablo? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo nos quedaría? A unión B serían todos los elementos que hayan en B, A y todos los elementos que hayan en B, comunes y no comunes. Entonces, comunes 3 y 7, ¿cierto? Y no comunes 1, 2 y 4 y 5, 8 y 6. El 9 no entraría porque el 9 hace parte del conjunto universal, pero no está entre el conjunto A y el conjunto B. Listo. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, entonces los vamos a representar de la siguiente forma. Vamos a tener el conjunto universal, el mismo que utilizamos arriba, el conjunto A sería 2, 4, 6 y 8, y el conjunto B sería 1, 3, 5, 7 y 9. Listo. Como no hay elementos en común, mire que A tiene 2, 4, 6 y 8, y B tiene 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Sí ven? Entonces no hay un elemento en común, por lo tanto, los conjuntos quedan separaditos. Sin embargo, yo puedo establecer la unión entre los dos conjuntos. Recuerden que esa unión, según el concepto, son los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos. Y así sería la unión entre conjuntos. Vamos a seguir con la siguiente operación, que es la intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos se escribe o se representa con la letra U al revés o pues parece una N, ¿cierto? Entonces sería A intersección B. Y se define como el conjunto formado por solamente los elementos comunes que hayan entre un conjunto A y un conjunto B. Y se representa A intersección B es igual a X tal que X pertenezca a A y X pertenezca a B. ¿Sí? Vamos a mirarlo. Si tenemos dos conjuntos, tenemos un conjunto universal, como siempre vamos a tener un conjunto universal, que es el que integra los otros conjuntos, y tenemos un conjunto A y un conjunto B. ¿Cómo se representa? Se va a representar, mire que acá solamente está sombreado en amarillo la parte donde se intersecta el conjunto, es decir, la parte donde están los elementos comunes. Miremos a es 1, 2, 3, 4 y 7. Y B es 3, 5, 6, 7 y 8. Mire que el número que se repite es 3 y 7. Y eso es lo que está aquí en la mitad de los dos conjuntos y la parte donde se genera la intercepción. Entonces, por eso solo subrayo esta partecita, solo sombreo esta partecita. El resto no hace parte de la intercepción. Entonces, ¿cómo nos quedaría el resultado? A intersección B es igual a 3 y 7, que son los elementos en común entre los dos conjuntos. Listo. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la intercepción la vamos a representar así, de esta manera. Entonces vamos a tener el conjunto A y el conjunto B sin unirse en ninguna parte porque no hay elementos en común.
y no hay nada sombreado, porque recuerden que la intercepción es los elementos que hay en común entre los dos conjuntos. Bueno, ¿y cómo nos quedaría? A intersección B es igual a un conjunto vacío. Recuerden que esta representación de un cero con con una rayita a la mitad es la representación de conjunto vacío. Entonces, si no hay elementos en común, la operación correspondiente a la intersección de conjuntos sería igual a un conjunto vacío. ¿Listo? Miremos el siguiente. Es la diferencia de conjuntos. Entonces, la diferencia entre dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, se describe como A menos B. Es la diferencia, o sea, la resta. Y se define como el conjunto formado por los elementos que hay en A que no pertenecen a B. Pilas, que si tengo A menos B es diferente a tener B menos A. En este caso, el orden de los... ay, se me fue la paloma. Factores. Muchas gracias. Serían los que están en la A, que no están en la B. Exacto. Entonces, el orden de los factores se altera el resultado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener A menos B a tener B menos A. Mire que si tenemos A menos B, van a ser los elementos que están en A y que no pertenecen a B. Y si tenemos B menos A, son los elementos que están en B que no pertenecen a A. Entonces es diferente, no podemos decir que es igual. Entonces aquí sí hay esa diferencia y la debemos de tener en cuenta a la hora de hacer la operación en conjunto. Entonces A menos B va a ser igual a X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Listo? Son todos los elementos que hayan en A que no pertenezcan a B. Entonces tenemos nuestros mismos conjuntos, el conjunto universal, el conjunto A y el conjunto B. Entonces, en el diagrama de Beneuler, ¿qué vamos a sombrear? Vamos a sombrear los elementos que hayan en A que no pertenecen a B. ¿Y cuáles son esos? Todos los que estén por fuera de esta intersección. Recuerden que la intersección también pertenece a B, son elementos que se comparten. Entonces, por eso sombreamos todo lo que esté al lateral de A, del conjunto A. Entonces, el resultado sería A menos B es igual a 1, a 2 y a 4, que son los valores que están solamente en A y no se comparten con B. Y esa sería la diferencia de conjuntos. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la diferencia se representa de la siguiente forma. Mira que aquí no tenemos elementos en común. Entonces, como no tenemos elementos en común, entonces tenemos a A y tenemos a B. Aquí vamos a sombrear todo A, ¿sí? Como le restamos B, entonces solo nos quedan los elementos de A. Y el resultado de A menos B es igual a todo lo que haya en A, es igual a A. ¿Y qué habría en A? 2, 6, 4 y 8. ¿Listo? Bueno, en la otra operación, la cuarta, es la diferencia simétrica. ¿Qué nos dice la diferencia simétrica? La diferencia simétrica se describe con un triangulito. ¿Listo? A diferencia simétrica B. Y se define como la diferencia de A unión B y A intersección B. ¿Cómo es esto? Sí, sería A diferencia simétrica de B es igual a la A unión B menos A intersección B. Miremoslo gráficamente para que nos quede mucho más claro. Entonces tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. La diferencia simétrica es la resta que hay de A unión B, pero A unión B sería todos los elementos que hay en A y todos los elementos que hay en B. ¿Y qué le vamos a restar? Le vamos a restar la intersección de A con B. ¿Cuál es la intersección? 3 y 7, esto que hay acá en el medio.
Por eso lo que hay en el medio no lo sombreo. ¿Por qué? Porque se lo estoy restando. Entonces solamente nos quedarían estos elementos de A y estos elementos de B. Entonces, A, diferencia simétrica de B, va a ser igual a 1, 2 y 4 y a 5, 8 y 6. ¿Listo? Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, entonces la diferencia simétrica se representa así. Recuerden que la diferencia simétrica es restarle a la A unión B a intersección B. Como no hay intersección, o sea que no hay elementos en común, entonces sombreo todo A y sombreo todo B. Porque es como si le estuviéramos restando un 0, ¿sí? Como si fuera A unión B menos 0. ¿Por qué? Pues porque no hay elementos en común. Entonces, A diferencia simétrica B es igual a la A unión B. ¿Y A unión B qué es? Todos los elementos que hayan en A y todos los elementos que hayan en B, comunes y no comunes. Miremos el quinto, que es conjunto complemento. Entonces tenemos, dado el conjunto A que pertenece al conjunto universal, se define el conjunto complementario de A, que se describe como AC, o puede ser A con la C aquí arribita, ¿listo? El cual está formado por los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero que no pertenecen a A. A complemento es igual a X tal que X pertenece al conjunto universal y X no pertenece a A. Miremos gráficamente cómo sería. Entonces sería un conjunto universal, tendríamos a A y tendríamos a B. ¿Qué vamos a hallar? A complemento. ¿Pero quién es A complemento? A complemento es todos los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero que no pertenecen a A. O sea que le vamos a restar lo que, lo que pertenezca a A. ¿Qué pertenece a A? Todo lo que está aquí en A. Por eso no lo sombreamos. Entonces, el conjunto complemento de A es el conjunto universal sin incluir a A. ¿Listo? Si fuera B, B complemento, entonces sería todo lo que pertenece al conjunto universal sin incluir a B. ¿Listo? Entonces, A complemento, que puede ser AC o AC aquí arribita, como lo tengo mostrado acá, es igual a quién? A todos los elementos que estén en el conjunto universal. 5, 8, 6 y 9. ¿Listo? Entonces, ¿hay preguntas hasta ahí? Heidi, una preguntita ahí, digamos, si en este ejemplo que acabas de mostrar del A complemento, digamos, si antes de eso fuera la operación compuesta como la tenemos en el ejercicio, que fuera una intersección, y luego a esto haya que restarle la complemento, esa intersección quedaría ahí marcada, pues por lo que viene en la operación anterior, o también se dejaría el A solito. Listo, Pablo. Ya vamos a hacer un ejemplo cuando está como varias operaciones en la misma, ¿listo? Aquí me interesa que comprendan como tal las operaciones individuales, pero ya vamos a ver cuando se unen varias operaciones. Vamos a hacer ejemplos, ¿listo? Bueno, voy a dejar de presentar acá porque quiero pasarme a otra ventana donde vamos a trabajar unos ejercicios. Listo. Entonces habíamos hablado de, bueno, ¿cómo vamos a hacer los diagramas de Venn? Los diagramas de Venn, la mejor forma de hacerlo es en Paint o en Paint. Aquí es la mejor forma de hacerlos. Simplemente vamos a tomar acá el círculo, ¿sí? De acá de las formas y vamos a hacer nuestros circulitos. 1,
hacemos el 2, lo corremos y hacemos el circulito 3 y lo corremos. Esta es la mejor forma de hacerlo. Luego, para hacer el conjunto universal, simplemente venimos y hacemos el conjuntico universal. Él también nos deja ponerle letras. Entonces acá este va a ser nuestro conjunto universal. ¿Sí? Acá pueden cambiar el tamaño de la letra, que sea otro tipo de letra, ¿sí? Entonces acá ustedes van a poder trabajar los conjuntos, porque por ahí he visto conjuntos que pues no están bien hechos, porque la idea es que podamos ver estas intercepciones de acá, ¿sí? Entonces, esta es la forma correcta de hacer los diagramas de Venn. Es muy sencillo, lo podemos hacer ahí en Paint y luego simplemente es copiar, guardarlo como imagen o hacer un recorte o tomarse un pantallazo, bueno, como más se les facilite, copiarlo y pegarlo en el trabajo. ¿Listo? Entonces, esta es la forma para hacer nuestros diagramas. Es muy sencilla, así como les acabo de mostrar. Ustedes también pueden cambiar el color, utilizar otros colores para hacer, ay, perdón, para poner la letra, otros colores para hacer acá. Rojo y para resaltarlo, ¿Para resaltar qué? por Ah, lo sí, menos un conjunto. también. Entonces acá ustedes tienen esta que es relleno de color, ¿sí? Acá está, que es como un botecito. Ustedes acá escogen el color que quieran utilizar, por ejemplo, verde, y simplemente vienen y él los colorea. ¿Sí ven? Vienen y hacen clic y él colorea. Entonces esta es la forma más fácil para que ustedes hagan sus ejercicios y ya los presenten. ¿Listo? Pueden colorearlos de varios colores, ustedes eligen el color que ustedes quieran y pueden, mira, ahí les va coloreando. Le pueden cambiar el color a los círculos o trabajarlos en negro, bueno, ya es la elección de ustedes. Y acá en este espacio está el botecito con el que van a poder hacerlo. ¿Listo? ¿Preguntas, Profe, y si señora? de pronto uno dice, ay, no, ese color amarillo no lo quiero, entonces, ¿de dónde lo cambio o qué? Acá, mira. Ustedes escogen acá el botecito y digo, bueno, el color amarillo no me gusta y acá está la paleta de colores. Simplemente ustedes vienen y hacen clic en el color que a ustedes les parezca mejor y digan, bueno, yo quiero trabajar naranja y vuelven y sombrean el círculo que necesiten. Que lo quiero rojo, también lo pueden hacer rojo. Ah, que lo quiero, bueno, acá están todos los colores que ustedes necesiten para trabajar. ¿Listo? Bueno, es fácil, es muy, muy, muy fácil por este medio y les queda mejor porque hacerlos ahí directamente en Word no me permite que queden unos encima de los otros y eso impide que yo pueda ver o hacer bien mi ejercicio. Entonces es mejor hacerlo por acá. Bueno, voy a crear uno nuevo, no guardar y vamos a empezar a hacer unos ejercicios. Entonces vamos a iniciar. eh, con el ejercicio número 2 que ustedes tienen y que deben de realizar. ¿Listo? ¿Qué me dice el ejercicio número 2? Entonces el ejercicio número 2 en la guía de actividades me dice que me da unas operaciones de conjuntos y me dice que con esas operaciones, primero defina el nombre de los conjuntos. Eso debe ser de autoría. Ustedes miran a ver qué nombre le van a poner a cada conjunto. Y luego me dice que sombree los diagramas de Venn de cada uno de los lados de la igualdad según la operación de conjuntos planteada en el argumento y que determine si se cumple la igualdad sí o no. Eso es lo que debemos de hacer en este diagrama. Entonces vamos a hacer acá un ejemplo. Yo tengo esta igualdad, la voy a poner acá. Ay, no me copió bien, espérenme un segundo. Y
Vamos a ponerla como imagen, listo, para que nos quede mejor. Bueno, entonces acá voy a pegar, me tocó hacerlo diferente porque no me quiso copiar. Eh, listo. Bueno, acá tenemos esta operación de conjuntos. No sé si ahí la ven bien. Acá está. Voy a agrandar un poquito la pantalla para que ustedes lo vean mejor. Bueno, dejémosla ahí. Ahí se ve bien, ahí se ve bien. Listo. Tenemos B, intersección A, unión C. Es igual a B, intersección C, unión A, intersección C. Listo. Entonces tenemos esta operación y debemos de especificar si la igualdad se cumple, sí o no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro diagramita de Venn para poder hacer nuestro ejercicio. Entonces tenemos un círculo, hacemos el siguiente que nos quede más o menos igualito y lo vamos a pegar. Acá nosotros debemos de trabajar con el diagrama de Venn completo, ¿listo? Entonces vamos a hacer nuestro tercer circulito. Lo pegamos acá y hacemos hacemos el cuadro correspondiente a nuestro conjunto universal. Listo, voy a trabajar primero con esta parte de la igualdad que dice B intersección A unión C. Y luego trabajamos con la siguiente parte de la igualdad. Listo, no olviden que debemos de poner o nombrar todos los conjuntos. Vamos a ponerle a este conjunto que se llame A. Ay, quedó medio. Este que se llame este que se llame A, este que se llame B y este que se llame C. Listo, ya le puse los nombres a los conjuntos. Ya ustedes deben de nombrar su conjunto como ustedes quieran. Por ejemplo, yo le puedo poner al conjunto universal estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático. Conjunto A se va a llamar estudiantes que aprueban, señor. Tiene que ser relacionado con la universidad. No, aquí ya pueden ustedes tener libertad de trabajar con el concepto que quieran. Entonces, al conjunto A le voy a poner estudiantes que aprobaron la tarea 1. En B, estudiantes que aprobaron la tarea 2 y en C, estudiantes que aprobaron la tarea 3. Listo. Ahí ya quedan nombrados nuestros conjuntos, no es difícil de hacerlo. Ahora sí vamos a hacer la operación, que es lo que sigue. Entonces, les pregunto, vamos a empezar. Voy a empezar con este paréntesis. ¿Por qué? Pues porque aquí la B está sola. Entonces, y el paréntesis tiene una operación ya compuesta como tal, que es A unión C. Entonces, empecemos por ahí. Voy a elegir aquí mi botecito y voy a mirar. A unión C. ¿Quién sería A unión C? Entonces, como su concepto le dice que A unión, la operación de unión es todos los elementos que estén en A y todos los elementos que estén en B, que sean comunes y no comunes. Entonces, vamos a mirarlo. ¿Quién está en A? Sería, escogí el color que no era. A sería todo lo que haya en A. Y todo lo que haya en quién, en C.
este pedacito que acabo de sombrear es A unión C. Listo, pero la operación completa me dice que es B intersección A unión C. Voy a escoger otro color para que nos quede muy claro lo que voy a hacer a continuación. Entonces, ¿qué me dice que es la intercepción? La intercepción es todos los elementos comunes que hayan entre el conjunto B y la intersección con A unión C. A unión C es todo esto que hay. Me dice la intersección, o sea, los elementos comunes con B. ¿Y quiénes serían los elementos comunes con B? Entonces, todo lo que esté en A y se intersecte con B, que sería este espacio que voy a subrayar acá. Y ahora todo lo que esté en B, en C, perdón, en C y se intersecte con B, que sería este espacio de acá. Ahora bien, ¿cuál sería el resultado de esta operación? Ah, pues me dice B intersección. ¿De quién? De A unión C. Entonces, me quedaría este lado de la ecuación así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la intercepción de esta operación como tal, que sería este espacio de acá. ¿Queda claro esta Profe, parte? Señora. le hago una preguntita. Y si de pronto ahí diría B intersección A unión C complemento, ¿cómo quedaría? Listo. Supongamos que C complemento me dice, ¿cierto? Sí, que esté pues por fuera el paréntesis y que pongan complemento. Sería A Ah, unión C complemento. listo. Entonces, como la A unión C complemento, recuerden que un conjunto complemento es todo lo que pertenezca al conjunto universal, pero que no sea la operación que esté adentro. Entonces, Profe, ¿qué pero sería? entonces esa operación estaría mal. ¿Cuál? En la ecuación que planteaste arriba. ¿Esta? Sí, pues el resultado, el igual. No, no, no. Aquí está. Hicimos la primera parte, esta primera parte. Ya vamos a mirar si se parece a esta segunda parte. O sea, si la igualdad si se cumple o no se cumple. ¿Listo? Apenas hice esta partecita. Entonces, supongamos que aquí dice C complemento. Si dijera, si dijera A unión C complemento, entonces sería A unión C son todos los elementos que hayan en A y en C, ¿cierto? Que se compartan o que no se compartan. Por lo tanto, el complemento, voy a borrar acá estos. El complemento sería todo lo que pertenezca al conjunto universal. Entonces sería el conjunto universal y esta partecita de B. Sí, porque todo este A unión C sería todo este y todo este. Y como es el complemento, entonces esto sería el complemento de A unión C. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a dejarlo. Este es el resultado de esta primera igualdad. Ahora vamos a hacer la segunda parte. ¿Listo? Nuestra segunda parte, que sería esta otra parte de la igualdad. Entonces vamos a hacer nuestros conjunticos. Profe, siempre hay que hacer las dos igualdades por separado. Sí, señor. Siempre trabajamos con las dos separaditas, porque en una estás haciendo una operación y en la otra haces la otra. Bueno, lo mismo. Un universal. Este sería el conjunto A. Este sería el conjunto B. Y ese sería el conjunto C. Listo. Ya me quedaron marcados mis conjuntos. Se van a llamar igual. Entonces no tengo que cambiarles el nombre. Y voy a empezar a hacer la operación. Entonces, ¿qué me dice la operación? Dice B intersección C. Voy a hacer primero esta parte.
B intersección C. Entonces, ¿quién es B intersección C? Los elementos que tengan en común, que estén en común entre B y C. Entonces, aquí está B, este es B y este es C. ¿Cuáles son los elementos en común? Estos de la mitad, en donde se intersectan los dos, ¿cierto? Ahora, voy a hacer esta otra parte de la igualdad, esta otra parte de, perdón, de la operación. Dice A intersección C. Voy a cambiar el color. Entonces dice, los conjuntos que estén en intersección de A y C. Entonces sería este espacio de acá, ¿sí ven? Y la intersección entre A y C es este espacio de acá. Ahora dice A, dice B, perdón, B intersección C unión A intersección C. Entonces me dice que es la unión de esas intersecciones. ¿Y cuál es la unión de esas intersecciones? Pues sombrearlas todas, toda la intersección, o sea, todo lo que se unió ahí de esta forma. Y así sería el resultado de esta operación de acá. Ahora bien, ya las podemos comparar. Entonces, ¿esta es igual a esta? ¿Sí o no? No, profe. Entonces decimos que la igualdad no se cumple. ¿Por qué? Porque son diferentes. Lady, entonces así tal cual como lo estás mostrando es como debemos presentarlo en el trabajo. Correcto. Sería hacer como Así, un recorte de esta imagen de Paint y ajá, ponerla. y lo pegas allá. Ujú. Entonces aquí la igualdad no se cumple. ¿Listo? Entonces aquí ya llegamos a ese resultado y decimos no se cumple la igualdad o la igualdad no se cumple. Por lo tanto, estos dos operaciones de conjuntos no son iguales. Y aquí haríamos este primero. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, a mí sí me gustaría, no sé si sea posible que hagamos un ejercicio teniendo en cuenta complemento. No sé si sea posible. Claro que sí, pero bueno, ¿qué tal si me dejan hacer un ejercicio, un ejemplo del ejercicio 3 y un ejemplo del ejercicio 4? Y luego entonces nos devolvemos y hacemos una réplica de cada uno, ¿listo? Para que nos alcance el tiempo y podamos ver un ejercicio de cada uno, ¿les parece? Sí, Lady, Sí, dale porque profe. yo me tengo que ir a trabajar también. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo de cada uno y luego ya nos devolvemos y hacemos más. Listo, voy a hacer un nuevo aquí. Listo. Entonces vamos, ese sería los ejercicios 2. Listo, esa es la forma de hacer el ejercicio 2. Vamos a mirar el ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos dan un diagrama para el desarrollo del ejercicio con unos números, ¿sí? Nos dan un diagrama de Venn-Euler con unos números y luego nos dice que a partir de ese diagrama, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Primero definir los nombres de los conjuntos, como lo estábamos haciendo ahorita, y luego definir el nombre de los conjuntos, vamos a hacer una operación o con los datos del diagrama de Venn escogido, vamos a dar respuesta a cada una de las operaciones que nos dicen ahí. Entonces voy a pegar las operaciones, pues, permítame. Las vamos a pegar acá, están nuestras operaciones y vamos a hacer un ejemplito con uno de estos diagramas. Lo voy a pegar para que nos rinda más. Pero pues la idea es que ustedes lo dibujen acá, listo. Ustedes puedan, yo creo que, bueno, lo voy a dejar aquí de muestra y voy a dibujar el mío para poderlo subrayar y explicarles cómo hacemos esa operación. Listo, lo voy a dejar solo así de forma de explicación,
pero el diagrama va así como está aquí, universal, A, B y C. Entonces, como conjunto universal, vamos a llamarlo, por ejemplo, vamos a llamarlo como estudiantes de la UNAD. Entonces, el conjunto universal va a ser estudiantes de la UNAD. El conjunto A se va a llamar estudiantes que pertenecen a la Escuela de Ciencias Básicas. En la B, estudiantes que pertenecen a la Escuela de Ciencias Sociales. Y en la C, estudiantes que pertenecen a la Escuela de Ciencias Agrarias. Listo. Ahí tenemos los tres conjuntos y ya los nombramos. Ahora bien, vamos a hacer las operaciones entre los conjuntos. Entonces, la primera nos dice A unión B complemento. ¿Listo? Entonces, esa A unión B complemento, vamos a mirarlo. Vamos a subrayarlo acá. Yo voy a escoger el cosito. Y entonces, ¿quién es A unión B? Entonces, acá tenemos el conjunto A y el conjunto B. La unión entre A y B, ¿quién es? Es esta parte de acá. Espérame que están ingresando estudiantes y entonces me genera la alerta ahí y me toca devolverme. Listo. Bueno, entonces, ¿quién es la A unión B? Sería esta parte de acá, ¿cierto? Este es el conjunto A, este es el conjunto B. Perdón, no sería esa parte de ahí, sería todo, ¿cierto? A unión. Unión, recuerde que son todos los elementos que se comparten de A y todos los elementos de B, que se comparten y no se comparten. ¿Listo? Entonces, esto sería A unión B. Para poder hacer el complemento, sí voy a necesitar el conjunto universal. Lo voy a hacer acá. Nuestro conjuntico universal. Listo. Entonces, ¿qué nos dicen? Que cuál es el complemento de A unión B complemento, o sea, A unión B complemento. Dijimos que el complemento era todo lo que perteneciera al conjunto universal, pero que no hiciera parte de la operación que está ahí. Entonces sería lo que estoy subrayando de verde. En ese orden de ideas, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría de esta forma. Entonces, A unión B complemento nos quedaría de esta forma. Y entonces el resultado de nuestra operación nos daría A unión, A unión B, y eso está en complemento, va a ser igual. ¿A quién? Entonces ya aquí quedó subrayado, simplemente es mirar los números. Entonces acá tenemos a quién, a 6. Entonces es igual a quién, a 6. Profe, y si por ejemplo es de conjunto universal, por afuera tiene un número, también hay que incluirlo o no. Sí, señora. Si por afuera aquí tuviera un número, también lo tengo que incluir. Ah, o sea que solamente queda incluido el complemento, que es todo el conjunto universal, o sea, todo lo que hay por fuera, Ajá. más el Sin número tener que en va. cuenta eso, sin tener en cuenta la operación que hay dentro del paréntesis. Profe, Ahora, y un si ejercicio, es intersección, perdón. ¿qué? No importa bueno, si fuera una intersección, si aquí hubiese una intersección, entonces sería A intersección B. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tenemos A intersección B, estamos suponiendo. Entonces Todo la el medio. intersección sería esto, A y B, ¿cierto? Y nos piden el complemento. Entonces el complemento sería todo esto y ya borramos esta parte de acá. Entonces aquí sería A intersección B complemento, el resultado sería 5, 3, 7, 4, 6.
Lady, ¿esos valores del resultado hay que sumarlos para dar un resultado Sí, general o se señor. dejan solo ahí indicados? No, porque como estamos hablando como de un número de estudiantes, entonces lo sumamos. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría, como estamos hablando pues como de un número de cosas o de, no estamos hablando de elementos como tal, sino 5 estudiantes, 3 estudiantes. Entonces, esta operación quedaría como suma. Entonces acá nos tendríamos que poner 5 más 3, me quedó en blanco, qué pena. Lady, 5 pero más disculpa, 3, pero igual entonces se indicaría la respuesta nada más, no hacer como un desarrollo del, digamos, en paso a paso, digamos, cuando están varias operaciones. Entonces voy a desarrollar el paréntesis, entonces le hago el dibujito. Y luego, no, que entonces digamos, el A menos ese paréntesis, el otro dibujito. No, solo llego al no, resultado de... pueden poner solamente el resultado, no necesitas Ok, hacer el paso a paso. ok, gracias. ¿Listo? Profe, le hago una preguntita. Y si Señora. en esto me dice, solo los de A unidos, solo los de B, complemento, ¿cómo se hace eso, profe? ¿Cómo así? Solo los de A, solo los de B. Que hable solamente A Ah, bueno, pero unido B. eso ya vamos más adelante en el ejercicio 4, donde ya hay un argumento como tal. Ah, listo, Aquí profe. solamente nos están mostrando la operación del conjunto, pero no nos están dando un argumento como tal. Entonces acá solamente es hacer la operación. Entonces vamos a hacer la otra. ¿Listo? En la otra tenemos diferencia simétrica. ¿Qué nos dice la diferencia simétrica? La diferencia simétrica nos dice que es A unión B menos A intercepción B, ¿cierto? Entonces vamos a quitarle acá el color para poderlo hacer. Ya tenemos el primero. Listo, vamos a hacer este segundo. Dice diferencia simétrica C menos B. Entonces, A diferencia simétrica C, vamos a desarrollarla primero. Entonces, ¿quién es A diferencia simétrica C? A diferencia simétrica C es A unión, sería A unión C menos A intersección C. Entonces, A diferencia simétrica sería toda esta parte de acá y toda esta parte de acá sin tener en cuenta la intercepción. ¿Por qué? Porque esa la restamos. Entonces, esta parte de nuestra operación, que es diferencia simétrica, sería así. Ahora, nos dice menos B, ¿cierto? Le vamos a restar B. Pero como le vamos a restar B y para restarle B, entonces sería simplemente tomamos acá el blanco y le quitamos la parte o los elementos que conformen B, que serían estos dos. Entonces la operación nos quedaría solamente subrayado esta parte. ¿Por qué? Porque les estamos restando lo que le pertenece a B, que sería este espacio de acá. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, esta nos quedaría igual. Creo que aquí no me da el triangulito, entonces voy a poner más bien así como A diferencia simétrica, ¿sí? B menos C, perdón, menos B es igual. ¿A quién? A todos los elementos que hayan en este espacio y a todos los elementos que hayan en este espacio. ¿Qué elementos hay en este espacio? Un 5, ¿cierto? Más los elementos que hay en este espacio, que es un 6. Y esto es igual, 5 más 6, 11. 11. Listo. Entonces esa sería nuestra segunda operación.
¿Sí ven? Ahora miremos la otra operación. B unión C menos A. Entonces vamos a hacerla. ¿Cómo creen ustedes que es? Todos los de B con los de C. Listo, esa es la primera parte. Todos los de B Ujú, unidos con C, ¿cierto? ujú, sí. Listo. Y le quito los Menos, de A. le Menos quito A. los de Le A. quita ahí donde comparte el verde con el A. Eso, se le quitan esos. Perfecto. O sea que quedan todos estos. Entonces, la operación nos quedaría A unión C menos A es igual. No es B unión C. Sí, perdón. Es B unión C. Entonces serían todos los elementos que hay aquí y todos los elementos que hay aquí. Entonces sería 7, 4 y 6, ¿cierto? 7 más 4 más 6. Igual. Y hacemos la sumita. 17. ¿Listo? 17. Perfecto. Miremos la última. ¿Cómo creen que quedaría? A ver. Sería A menos C. A menos C, entonces sería ¿cómo? Todos los Primero de en A. paréntesis. Todos Profe. los de A. Perfecto. Ahora, B intersección. Y entonces sería solamente donde está la B, la intersección de B. Listo. Entonces es B intersección. Entonces sería este espacio de acá, ¿cierto? Entonces ahí nos quedaría el 2 y el 1. Entonces, para no escribirla acá, entonces sería el 2 y el 1. Y así haríamos esas operaciones. Profe, qué ¿Listo? pena, ¿me repites ese último que no lo capté bien? Listo. Entonces me dice A menos C. Entonces, A es todo lo que esté en A. Perdón, aquí es todo lo que esté en A, pero no pertenezca a C. Le quitas la C. Ajá, A Sí. menos C. Listo. Luego dice B intersección. Entonces, como es la intersección con B, quito esto y solo me queda igual a 2. ¿Listo? Listo, ahora sí. Bueno. Listo. Ese por este parte, que sería el ejercicio número 3. Ahora vamos a ver el ejercicio número 4. ¿Ahí hay preguntas? ¿Hasta allí hay preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Nos dice el ejercicio número 4 que nos dan unas situaciones problemáticas y nos dan unos contextos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces me dice, que a partir de esas situaciones problemáticas que nos dan, o problemáticas, perdón, debemos de representar la información dada en un diagrama de Venn-Euler y solucionar los interrogantes planteados. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer un nuevo archivo acá y vamos a hacer un ejemplito. Bueno, entonces acá les tengo
el contexto, voy a hacer el diagrama, ¿listo? Vamos a hacer el diagrama de Beneuler. Listo, ahí tenemos el diagrama de Beneuler y vamos a nombrarlo. Aquí dice, en un estudio realizado por una empresa de bebidas express para eventos, se recolecta la siguiente información en torno a las bebidas preferidas. Los visitantes, tinto, té, agua aromática, por los visitantes a exposiciones. Entonces, esto es una empresa de bebidas. Entonces, aquí vamos a tener nuestro conjunto universal, que va a ser empresa de bebidas. ¿Cierto? Ese va a ser nuestro conjunto universal. Listo. ¿Qué más debemos de hacer? Debemos de identificar. Entonces, yo le voy a decir que mi conjunto A se va a llamar tinto. Mi conjunto B se va a llamar té. Y mi conjunto C se va a llamar agua aromática. Listo. Ya tengo definido mis conjuntos en el diagrama de Beneuler. Ahora, voy a comenzar a resolverlo. Me faltaron acá las preguntas, no me quedaron, pero las preguntas son, ¿cuántos visitantes prefieren únicamente agua aromática? ¿Qué cantidad de visitantes hacen parte del estudio? ¿Y cuántos visitantes prefieren únicamente té? Esas son las preguntas que yo debo contestar. Pero lo primero que voy a hacer es a resolver el diagrama, voy a resolver el ejercicio y voy a exponer en el diagrama todo lo que necesito. Para resolver ese tipo de ejercicios, hay diferentes formas de hacerlo, ¿cierto? Lo puedes glosar poniendo dónde están las uniones, las intersecciones, pero entonces yo les voy a enseñar una forma mucho más práctica y mucho más rápida de hacerlo. Entonces, lo primero es identificar en nuestros datos, en lo que nos dan, las palabras únicamente, solamente, exclusivamente. Esas palabras son claves. ¿Por qué? Porque eso significa que esa cantidad de elementos solamente cumplen esa condición y no cumplen ninguna otra condición. ¿Qué quiere decir eso? Que eso representa única y exclusivamente a nuestro conjunto. Entonces, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir? Por ejemplo, acá tenemos 30 visitantes toman tinto únicamente. ¿Qué significa que toman tinto únicamente? O sea que ese valorcito lo pongo acá, ¿sí? En la parte del conjunto de tinto que no tiene ni intersecciones ni uniones con ningún otro conjunto. ¿Listo? Solamente cumple la condición de que los 30 visitantes toman tinto. ¿Queda clara esa parte de acá? Ahora, vamos a identificar los otros que dicen únicamente, exclusivamente, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, aquí dice, 10 visitantes prefieren tinto y agua aromática únicamente. O sea que en ese orden de ideas dice 10 visitantes prefieren tinto y agua aromática únicamente. Entonces, esa es la intersección que hay entre tinto y agua aromática. Mire que dice, prefieren tinto y agua aromática, o sea, los dos. Y como son los dos, es lo que comparten los dos. O sea que ese valor iría aquí en esta parte, ¿sí? Porque es lo que comparten el conjunto A y el conjunto C, o el conjunto de tinto y agua aromática. Entonces acá pongo 10. Como dice únicamente, por eso yo puedo poner ese número ahí
tal cual me lo están dando. Ahora que me dicen, 3 visitantes beben Profe, exclusivamente, me señor. interrumpo. Y si dijera, los 10 visitantes toman tinto únicamente, entonces ¿se le puede agregar a tinto o cómo sería ahí? No, no te lo voy a repetir porque ya dijo que 30 visitantes tomaban tinto únicamente. Entonces Sí, no te lo profe, voy a pero mira de que, por ejemplo, listo, 30 visitantes toman tinto únicamente, Ujú. 10 visitantes toman entre tinto y agua, Ajá. pero si de pronto vuelve a decir no, otros 10 visitantes solamente prefieren tinto. Entonces toca sumárselos a los 30 de arriba. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Entonces, como dice únicamente, por eso es que los podemos poner allí. Listo. El otro dice, 3 visitantes beben exclusivamente té y agua aromática. Como dice exclusivamente, también esos 3 los podemos poner ahí sin hacer ninguna operación de conjuntos. Entonces dice, 3 visitantes beben exclusivamente té y agua aromática. O sea que es la intersección que hay entre té y agua aromática. O sea, acá. 3. Listo. Dice, en total 20 visitantes beben té. Cuando dicen en total 20 visitantes beben té, eso quiere decir que todo el conjunto, junto con las intersecciones que hayan con tinto y agua aromática, me debe dar un total de 20, ¿sí? Pero acá nos faltaría el número que va acá, el número que va acá y el número que va acá, que es la intersección entre té y tinto, que es lo que va acá, la intersección entre los 3 conjuntos, que es lo que va acá, y la intersección entre té y agua aromática me tiene que dar un total de 20. Entonces ese dato todavía no lo puedo tocar, tengo que seguir mirando. Listo, dice 50 visitantes beben tinto. ¿Qué quiere decir? Que la suma de 30 más 10 más el número que nos dé acá y el número que nos dé acá me deben de dar 30. 50, perdón, me debe dar 50. Entonces, ese dato también lo debemos dejar ahí quietecito todavía. Dice, 30 visitantes toman agua aromática. ¿Qué quiere decir eso también? Que todos los valores que estén acá en el conjunto de agua aromática, o sea, el 10 más 3 más el número que vaya acá y el número que vaya acá me deben de dar 30 visitantes. Listo. Sigo con el siguiente. Todavía no toco ese. ¿Qué dice? 2 visitantes no beben ninguna de las bebidas mencionadas. O sea que se pertenecen al conjunto universal, que son las bebidas de esa empresa. Entonces dice, 2 visitantes no beben ninguna de las bebidas mencionadas. Pero pueden beber otras bebidas que den la empresa de bebidas express. Pero de estas que se evaluaron no les gusta ninguna. Entonces lo pongo por fuera. Listo. Dice, 6 consumen las 3 bebidas simultáneamente. Mire, este dato es claro. Siempre lo vamos a encontrar en cualquier ejercicio. ¿Cuál? El dato donde están la intersección de los 3 conjuntos. Y ese es el dato que va en este punto. 6. Profe, le hago Señora. una preguntita. Y si de pronto dijera así, 2 visitantes no beben ninguna de las bebidas, pero si dice, los 2 visitantes hubieran preferido otras bebidas, que También pondría va por también por fuera. fuera. Sí, señora. Ah, o sea, como que están ahí, pero consumieron, pero hubieran preferido otras bebidas, ok. No hacen parte de este estudio. ¿Por qué? Pues porque no decidieron ni por tinto, ni por té, ni por agua. Les Profe, gustaban otras bebidas. entonces en la intersección que le falta ahí sería sumarle el resto por los 50. A los Sí, visitantes del tinto. exacto. Entonces, ya mire que aquí tenemos unos datos claves, ¿listo? En el cual vamos a poder resolver ya los conjuntos que tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a irnos, por ejemplo, al conjunto de tinto. Entonces dice 50 visitantes beben tinto. Entonces sería 50, o puede ser 30, 40, 46. ¿Cuánto nos falta para llegar a 50?
4, profe. Entonces aquí, en esta parte, iría ese 4. Listo, entonces acá ya nos quedaría que la suma de todos los valores que hay aquí en tinto nos dan los 50 visitantes que bebieron tinto o que prefieren tinto. Listo, queda clarito ahí cómo es. Ahora, ya tenemos este valor. Ahora también podemos mirar el del agua aromática. ¿Qué nos dice el de agua aromática? Nos dice 30 visitantes toman agua aromática. Entonces hacemos una suma, una resta, ponemos 30 menos 10 menos 6 menos 3 o sumamos aquí, miramos qué número hace falta para llegar a 30. ¿Qué número iría acá? 11. 11. El 6. Bien, 11. Y aquí está 16, 19 y 11 nos dan los 30. Listo. Y mire que también podemos mirar el de té. Entonces, ¿qué nos dice? En total, 20 visitantes beben té. Entonces, aquí tenemos 6 más 4 más 3. ¿Qué número nos faltaría aquí para completar los 20 visitantes? 7. Perfecto. Listo. Ya ahí nos quedó nuestro diagrama de Beneuler. Ahora, yo puedo ya convertir todos esos resultados que tengo acá en operaciones de conjuntos. Entonces voy a tener un conjunto A que va a ser igual a ¿quién? A tinto, ¿cierto? Y ese tinto es igual a ¿cuántos visitantes? 30, ¿cierto? Voy a tener un conjunto B que va a ser igual a ¿quién? A T. Y ese T tiene una cantidad de 20 personas. Y un conjunto C que va a ser igual a agua aromática. Y ese Profe, el de los tintos conjunto, no es 50. sí señor, 50, muchas gracias. Y aquí sí es 30. 30. Ahora, tengo mis intercepciones. Entonces tengo, vamos a tomar primero esta de acá, que es la intersección entre A, intersección B, intersección C. ¿Es igual a quién? A 6, es el valor que está acá. Ahora tenemos A intersección B, es igual a este número que hay acá, que sería 4. Tenemos A intersección C, es igual a 10. Tenemos a B intersección C, que es igual a 3. ¿Listo? Ahí yo creo que ya están todas. A con C, B con C, A con B. Toca sacar todos los resultados que tenga Sí. el diagrama. ¿Sí? Ajá, sí señor. Listo, y ahí ya nos queda, miren, ahí está todo nuestro diagrama. Profe, perdón, ¿y no le falta primero hacer el conjunto universal? Ah, bueno, sí, en eso tienes toda la razón. Y nuestro conjunto universal, que sería toda la cantidad de personas encuestadas, que en este caso serían 50 más 20 más 30. ¿Listo? Entonces Y el sería, 2. y el 2, perfecto. Conjunto universal, que sería igual a 50 más 20 más 30 más 2. Profe, ¿y por qué si el 50 es la suma entre el agua y el tinto también, entra también el té? ¿Por qué pone 50, 20, 30 y 2? Porque sería el conjunto universal, es todos los elementos. Es que Entonces queda ahí está la aquí, suma de todos, todos profe. los elementos que hay aquí, todos los elementos que hay aquí. Hay Pero toda la entonces cantidad que el que no existe. quiso nada, el visitante no bebe ninguna de las bebidas, es el del universal. Ajá, el 2.
Bueno, ahora vamos a contestar las preguntitas. Pero ahí serían 61 nomás. Dime. Ahí serían nomás 61. Que tú estás poniendo 50, pero es que en esos 50 también entran 10 del T y entran 16 en Sí, ya te el... entendí. Sí, tienes toda la razón. Ahí sí nos confundimos. Tienes toda la razón. Aquí en el conjunto universal iría los 30 del tinto más los 7 del té Sí, así. Y ya le más suman los que se unen. los 11 del agua más, y ahí sí ya van las intersecciones. Entonces, los 6 de la intersección de Profe, ¿y los dos que hay por fuera qué? ¿O eso también van también, a ir? también van ahí. Más los 4 más los 10 más los 3 más los 2. Listo. Eso sería nuestro conjunto universal. Bueno, entonces vamos a contestar las preguntitas. ¿Cómo sería? ¿Cuántos visitantes prefieren únicamente agua aromática? ¿Ustedes qué dicen? 11. 11, muy bien. Nos basamos los que únicamente, o sea, los que están aquí afuerita. Entonces, estos de acá únicamente prefieren el agua aromática. Listo. Ahora vamos a escoger los visitantes que hacen parte del estudio. ¿Cuántos son? 61. 61. Muy bien. de conocer todo. Ahora, ¿cuántos visitantes prefieren únicamente té? 7. 7. Estos de acá. Ya me Listo. lo mato. Entonces ahí ya terminaríamos este ejercicio. ¿Está muy difícil o queda claro? Ya, claro, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, ¿cuál quieren que hagamos como una réplica de alguno de los ejercicios? Profe, pues, a mí me quedó claro que cuando se dice únicamente o solamente, no se toca el número. Exacto, sí, lo podemos dejar así, no hay necesidad de hacer ninguna operación de conjuntos. Sí, esa era la duda, profe, porque si, por ejemplo, si dice solamente o únicamente es lo mismo, o sea, el número no se toca, porque esa gente solamente quiere eso y no va a tomar más nada. Exacto. Ah, listo, profe. ¿Listo? ¿Hay claridad? Porque 60. Profe, habíamos dicho del ejercicio de complemento de allá como el ejercicio 2, donde lleva complemento. Bueno, Sí, profe, eso le iba a decir. bueno, vamos a hacer otro del ejercicio 2. Vamos a hacer otro del 2 y otro del 4. ¿Listo? Para que nos quede muy clarito que creo que en esos dos es Profe, en mire los que yo que estoy como más. perdido con uno que me dice que son los números enteros y que es -9 y que dice que debe ser Ese es del el número primero. impar, sí, del primero, Bueno, pero no ya sé. si quieres me consultas en mis horarios de atención Sky, no sé si te queda fácil y ya los miramos. Listo, Ah, bueno. Ah, listo, vale, pues. Sí, porque lo estoy mirando y no lo entiendo. listo. Entonces ya me consultas y lo miramos específicamente el que estás resolviendo tú. Ah, listo. Hágale, gracias.
Listo, acá yo no les voy a poner los nombres a los conjuntos para que nos rinda un poquito el tiempo, pero ustedes ya saben que tienen que ir los nombres de los conjuntos, ¿cierto? Ponerles A, B, universal y esa parte. O dependiendo, profe, la letra que uno tenga, no tiene que ser ABC, ¿cierto? Ah, no necesariamente, ustedes le pueden poner Q, R, lo que quieran. Listo, acá tenemos nuestros dos diagramas de Venn y tenemos nuestras dos operaciones de conjunto. La primera operación dice B intersección A. Entonces, ¿qué le subrayo? Entonces, si este es B y este es A, entonces la intersección son los elementos comunes que hayan entre A y B. Entonces, subrayo esta parte de la mitad. En cambio, la otra me dice A menos B complemento. ¿Listo? Entonces, tengo. Voy a mirar primero quién es B complemento. ¿Quién sería B complemento? B complemento es toda la parte, todo el conjunto universal menos B, ¿cierto? No subrayo a nada de B. Esto sería B complemento. Listo. ¿Quién es A? A es todo esto, ¿cierto? Y me dice que le reste B complemento. Como le voy a restar B complemento a A, entonces, ¿quién es B complemento? B complemento es todo lo que sea el conjunto universal menos lo que haya en B. Entonces, como lo voy a restar, todo esto va en blanco, va en blanco, va en blanco, va en blanco. Y me quedaría esta parte de acá nada más. ¿Listo? Y aquí, en este caso, B intersección A y A menos B complemento son iguales. Son igualdad. O sea que aquí sí se cumple la igualdad. ¿Queda claro? Ay, no, profe, a mí esa sí no me dio. ¿Por qué si es A menos B complemento queda eso ahí? No se supone que complemento desaparece. Por eso lo quité. Ah, quitó todo lo del conjunto universal. Y Sí, solamente queda la intersección de B, intersección A, ajá. y lo otro desaparece. Ah, A ver, yo voy a tomar este conjunto de acá para que nos quede mucho más claro. Acá voy a hacer a B complemento. ¿Quién sería B complemento? Bueno, si este es mi conjunto B, B complemento son todo lo que haya en el conjunto universal menos el B, ¿cierto? Este sería B complemento. Listo. Ahora, A, ¿quién es A? Entonces yo me voy a tomar este de acá y voy a subrayar a A. Este es A. Entonces, a A, que es esto, le voy a restar esto. Si yo a A, que es esta parte de acá, le resto esto, ¿qué me queda? Pues la intersección solamente, mírenlo y verá. Traten de mirarlo bien y mire y verá. Yo comienzo a borrar. Entonces, esta parte de A se borraría. Esta también porque hace parte del B complemento. Borro todo lo que sea aquí del conjunto universal, esta parte, y mire que solo me queda la intersección. ¿Por qué me queda la intersección? Porque hace parte de B. Y recuerden que el complemento de B es todo lo que haga parte en el conjunto universal menos la B. y si fuera unido, profe, ahí sí contaría con los dos conjuntos enteros, ¿cierto? Si fuera que, Unido, no fuera intersección, sino unido, la ¿cómo así? No, unión. no, no. Sería, aquí esta operación es A menos. Pero si fuera A unión B complemento,
me estás diciendo, ¿cierto? No, profe, ahí está bien, pero quedó así porque es la intersección de B con A. No, Menos, no, pilas que lo que estamos haciendo es esta parte de acá, esta partecita de acá. Mira, A menos B complemento. Por eso yo dije, voy a borrar esta, pero es para que nos quede más claro porque solamente queda este pedacito de acá. Entonces, les decía, este es A, este es A y esta es B complemento. A, que es esta parte de acá, le voy a restar el B complemento. Si yo le resto todo esto que está en B complemento a, pues solamente me queda esta partecita de la mitad. ¿Sí ves? sí, profe, y ya ahora sí diciendo A unido B complemento, ya sí cambia totalmente. O sea, esta parte ya la entendí. Listo. Entonces ahí se cumple la igualdad. ¿Hay preguntas de esta parte? ¿Alguien más tiene preguntitas? ¿Nadie? Bueno. Vamos a hacer entre todos un último ejercicio y terminamos la cipa de hoy. Listo. Bueno, el ejercicio es este y ya les hago las preguntitas. Listo. Vamos a hacer el diagramita acá muy rápidamente. Listo. Aquí vamos a tener el conjunto universal. Vamos a ponerle U. Y a este conjunto que va a ser el primer conjunto, bueno, dice una agencia de viajes en una agencia de viajes se realizó una encuesta a 600 posibles clientes. Entonces es el conjunto universal, que es este, espérate. Acá nuestro conjunto universal es igual a 600 clientes, ¿cierto? Porque ya no lo dice. Entonces, a 600 posibles clientes sobre los sitios de preferencia para ir de vacaciones. Clima cálido, playa, clima frío y sitios de turismo religioso, obteniendo los siguientes resultados. Entonces, ya tenemos nuestros conjuntos. Entonces, dice clima cálido, entonces le vamos a llamar CC. Clima cálido, clima frío, se va a llamar CF. Y turismo religioso. Listo, ya marcamos nuestros conjuntos. Ahora nos dice obteniendo los siguientes resultados. Entonces me van a ayudar. Entonces, 125 clientes prefieren solo sitios de clima cálido. ¿Dónde iría esos 125? En CS, profe. Muy bien. ¿Por qué? Porque dicen solo, ¿cierto? Bueno. Ahora, 65 clientes les gustan las 3 posibilidades de vacaciones. ¿Dónde van esos 65 clientes? En la intersección de los tres conjuntos. Perfecto, donde se unen los 3 conjuntos, o sea, en esta parte. 65 clientes les prefieren las 3 posibilidades. Listo. Dice, 75 clientes prefieren solo sitios de clima cálido y frío. ¿Dónde va? En la intersección de clima cálido y clima frío, arriba de 65. Perfecto, entonces va aquí. Dice, 75 clientes prefieren solo sitios de clima frío. Y no cambia con el 65 la intersección porque dice solo, ¿cierto? Ajá, dice solo.
Dice, 45 clientes prefieren solo sitios cálidos y de turismo religioso. ¿Dónde va este? En la Es diagonal intersección al 65, ¿no? Dime. entre turismo religioso y clima cálido, en esa intersección, no, en la otra. Clima cálido Por eso, y clima turismo cálido ahí. y turismo A la religioso. izquierda del 65, sí, ahí está bien, profe. Perfecto, 45. Listo. Dicen, 250 clientes prefieren clima frío. ¿Lo podemos utilizar ya o lo dejamos para ahorita? Para ahorita porque no está hablando de solo. Ahí sí yo creo que sí hay que restarle. Listo. Dice, 90 clientes prefieren clima frío y turismo religioso. ¿Qué hacemos con este 90? Habría que restarle los 65. Perfecto, muy bien. Iría aquí, pero le restamos los 65. ¿Cuánto nos quedaría? 25. Perfecto. Entonces aquí van 25. ¿Por qué? Porque nos dice, 90 clientes prefieren clima frío y turismo religioso, pero eso es la intersección entre clima frío y turismo religioso. Y esa intersección abarca todo esto, ¿cierto? También están entre los 65, entonces por eso se los restamos. Muy bien. Ahora dice, 150 clientes prefieren únicamente turismo religioso. En turismo religioso, profe, únicamente no se toca porque es como solo. Perfecto, 150. Ahora sí ya podemos mirar aquí donde dice 250 clientes prefieren clima frío. Entonces, ¿qué número va acá? Habría que restarle los 25, 65 y 75, ok. Correcto, sí señora. Irían 85, ¿cierto? Y ahí ya nos queda nuestro diagrama de Venn-Euler desarrollado. Ahora contestemos las preguntitas. Entonces, ¿cuántos clientes prefieren solamente clima frío? Profe, 85. le hago una pregunta. O sea que Señora. todos estos números que hay en el conjunto nos debe de dar 600 personas, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, muy bien, 85. ¿Cuántos clientes no van a tomar vacaciones? Cero. Bueno, seguro hay que hacer la cuenta. 125 más 75 más 85. ¿Sí nos dan los 600? Ah, claro, o sea que hay que sumar eso. Y si no me da los 600, lo que dé la suma y cuánto le falta para llegar a 600. Eso es lo que Y no eso. quieren vacaciones. Ajá, y lo que va aquí en el conjunto universal, por fuerita. No sé si la hice bien, pero me dan como 30. 30, Ah, ya sí, está, sí, ya correcto. está bien. ¿Cuántos clientes prefieren clima cálido o frío, pero no turismo religioso? 75. ¿Seguro? Dice, No, perdón. ¿cuántos No, clientes prefieren clima cálido o frío, pero no turismo religioso? 200. 200. Sería 85 más 75. Sería todo esto, 125 más 245. 75 Más más 85. Más 85 85. más 45 más, perdón, no, 20. estos no, sería 125, 75 y 85. ¿Cuánto les da? 330. Da 330. 285. 285. 285, muy bien, sí, perfecto. Listo, entonces ahí ya daríamos respuesta. Preguntas, dudas, inquietudes.
Ninguna. Cuando estemos desarrollando, profe, el punto, ahí es que no la necesitamos. Bueno, yo espero que estos ejercicios que resolvimos hoy y todo lo que vimos hoy sea de ayuda para que puedan avanzar significativamente en sus ejercicios. ¿Listo? Recuerden que se les va a estar haciendo la realimentación en el foro, por eso es muy importante que ustedes dejen allí sus participaciones. Les agradezco mucho su participación el día de hoy en esta cita. Nos encontramos nuevamente en 8 días para que tenemos inquietudes. Ya vamos a empezar las sustentaciones. Recuerden, por favor, ir haciendo su agenda de sustentación. No lo dejemos para último momento. Es muy importante, por eso, que dejen sus avances en el foro para que ya darles visto bueno a sus ejercicios y ya con esa garantía ustedes pueden sustentar tranquilamente. Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes ya saben cuáles son nuestros medios de comunicación. No olviden pues hacer uso de ellos y cualquier cosa pues quedo atenta a lo que necesiten. Muchísimas gracias nuevamente y feliz noche para todos. Gracias, profe, a usted muchas gracias. Aprovecho, feliz año para todos. Un feliz año y Lo mismo, que el año profe. venidero traiga cosas muy positivas para todos. Muchas gracias, profe. Lo mismo le deseo.